Pitaq pay? Pitaq pay? Qansina yachakuqkuna, imaynalla kashankichik. Tukuy niykichikpaq hatun napaykuy kachun. Kay kutipiqa kay tapuyman kutirichisun. Ahina kaspaqa qallarina kachun. Bienvenidos, queridos estudiantes, a un nuevo video más. En esta oportunidad estaremos respondiendo a esta pregunta que dice Pitaq pay, que en castellano diríamos ¿quién es ella? Recuerden que el pronombre pay puede significar él como pronombre y también en femenino que sería ella. Así que significa él y ella. En esta pregunta concretamente nos referimos a ella. Pitaq pay, ¿quién es ella? Una pregunta sencilla y básica que tú tienes que saber preguntar y también responder. Y en esta clase te voy a enseñar cómo tienes que responder a esta pregunta. Lo primero que vamos a hacer es borrar todo este saludo que acabo de hacer. Para responder a Pitaq pay, la información básica que tenemos que dar es el nombre, la edad, la procedencia, si la persona es soltero o es casado, en fin, toda esta información. Y vamos a empezar por el nombre de esta persona. Entonces, si alguien nos pregunta Pitaq pay, nosotros vamos a responder de la siguiente manera. Y decimos payqa Luzmila Carpio. De esta manera, payqa Luzmila Carpio. Recuerden que aquí debería de haber el verbo, pero ya les dije en el video anterior que el verbo cae en tercera persona, no se conjuga, ¿sí? Entonces, en esta parte irá de esta manera. Decimos payqa Luzmila Carpio. Muy bien. Vamos a decir también la procedencia de esta persona y vamos a decir que ella es de Potosí. Entonces, payqa Potosí llaqtamanta. Payqa Potosí llaqtamanta. Debería de haber también el verbo ahí, pero en tercera persona no se conjuga. Muy bien, vamos a decir cuándo ha nacido. Entonces vamos a decir payqa, payqa waranqa isqun pachaq tawa chunka isqun watapi paqarikurqa. Bueno, no paqarikurqa. En este caso tendría que ser paqarikusqa. Paqarikusqa. Hay una diferencia sustancial en utilizar el esqa y el sufijo erqa, ¿sí? Cuando tú utilizas el sufijo erqa es que tú has presenciado ese hecho, ¿sí? En este caso, no. Imagino que nadie de ustedes ha presenciado el nacimiento de Luzmila Carpio. Por eso es que no se utiliza el sufijo erqa. En cambio, utilizamos esto que otras personas nos cuentan y nosotros lo podemos relatar de esa manera. Entonces, decimos payqa waranqa isqun pachaq tawa chunka isqun watapi paqarikusqa. Muy bien. Vamos a borrar esta parte y vamos a seguir aumentando otra información. Y decimos payqa Aymara
Aymara, Castilla, Quechua, Simita, Parlan. Muy bien, ahí tenemos entonces otra información. Y decimos que ella habla aymara, español y quechua. Paiqa, aymara, castilla, quechua, simita, parlan. Muy bien, otra información y decimos paiqa, taquij. Paiqa taquij, que significa que ella es cantante, ¿sí? Ella es cantante. ¿Y dónde está ese es? Ya dijimos que el verbo cae en tercera persona no se conjuga, que aquí debería de estar de esta manera, que tendríamos que decir paekam takihkan, pero no, esto no existe, ¿sí? Entonces simplemente decimos paeka takih. Muy bien, borramos esta parte. Y vamos a añadir otra información. Y decimos que ella vive en Bolivia. ¿Cómo decimos eso? Decimos paiqa, Bolivia, Suyupi, Tiacun. Ahí está. Paiqa, Bolivia, Suyupi, Tiacun. Walij. A ver, vamos a aumentar una última información y vamos a decir, a ver, ¿qué más podríamos decir de este personaje? Y por último, vamos a aumentar la edad que tiene. Entonces decimos, Paeka, ¿cuántos años tiene? Si ha nacido en 1949, tendrá 74 años. Kaita, Quechua Simipininchik, Paeka, Kanchij, Chunka, Kanchij Chunka, que sería 70 y 74 se dice, Kanchij Chunka, Tawa. Bueno, y en este caso vamos a aumentar el sufijo yuj para decir que ella tiene, ¿sí? Entonces decimos, Paika, Kanchij Chunka, Tawayuj. Y aquí ponemos el verbo kashan. No me alcanza el espacio aquí abajo. Kashan. Perfecto. Ahí está. Entonces, para decir que ella tiene 74 años, decimos de la siguiente manera. Paeka, Kanchij Chunka, Tawayuj, Kashan. Sé que pueden escribir de la siguiente manera, que también es válido. Vamos a escribir y decir Paeka, Kanchij Chunka, Tawa, simplemente, y ya no el yuj, y el yuj lo vamos a poner en watayuj. Un momentito. Watayuj kashan. Y acá abajito. Kashan. Ahí está. De esta manera también se puede decir Baeka, Kanchij, Chunka, Tawa, Watayuj, Kashan. Y el de arriba es válido también. Paeka, Kanchij, Chunka, Tawayuj, Kashan. E incluso algunos lo ponen también acá, yuj, que también es válido. Así. Y decir Paeka, Kanchij, Chunka, Tawayuj, Watayuj, Kashan. Bueno. Cancunaría Chacujuna, Luzmila Carpiota Zixinquichicho. Y vamos a añadir una pregunta para ustedes, ¿sí? Y vamos a decir Cancunari Yachacujuna Luzmila
carpiota riqsinkichikchu. Ahí está la pregunta para ustedes. ¿Qankunari yachakuqkuna luzmila carpiota riqsinkichikchu? Les estoy haciendo la pregunta y me gustaría que me respondieran en los comentarios qué esto significa. ¿Y ustedes, queridos estudiantes, conocen a Luzmila Carpio? Esa sería la pregunta. Y también me gustaría que ustedes dijeran cuál es la canción que más les gusta de Luzmila Carpio. Vamos a aumentar eso. Ima takitah astawan allikasunki. Ahí está la pregunta. Ima takitah astawan allikasunki. ¿Cuál es la canción que más te gusta de Luzmila Carpio? Me gustaría que me respondieran a estas dos preguntas. ¿Qankunari yachakuqkuna Luzmila Carpiota riqsinkichikchu? Hinaspa ima takitah astawan allikasunki. Kayllakaman yachakuy kashan yachakuqkuna. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden regalarnos un like, dejar los comentarios, que es importante. También compartir con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua. Ajena kaspaka yachakuqkuna tinkunakama kachun askamaya.